En este video vamos a ver cómo se realiza la suma de vectores mediante un método analítico conocido como el método de las componentes. Vamos a leer el problema. Dice, un gozne está sometido a las fuerzas. La primera es de 200 newton y está aplicada a 15 grados. La segunda es de 140 newton aplicada a menos 38 grados a partir de menos x. La tercera es a 120 newton aplicada a 245 grados. Y por último tenemos 280 newton a 306 grados. Nos piden que mediante el método de las componentes obtengamos el vector resultante y el vector equilibrante. Que básicamente lo que tenemos que hacer es una suma vectorial mediante este método. Bueno, lo primero que vamos a hacer es representar nuestros vectores en un plano cartesiano. Dibujamos nuestro plano cartesiano y vamos a tomar el primer vector, que es el de 200 newton a 15 grados. Por lo tanto, a partir del eje positivo de las X marcamos 15 grados y vamos a dibujar un vector que únicamente represente los 200 newton. Ya no tenemos que hacerlo a escala. Tomamos el segundo vector, que sería 140 newton a menos 38 grados, y aquí nos están especificando que este vector debe ser medido a partir del eje negativo de las X. Por lo tanto, a partir del eje negativo marcamos el ángulo de 38 grados y ahí dibujamos un vector que nos represente los 140 newton. Tomamos nuestro tercer vector, que es 120 a 245. Esto sería básicamente en el tercer cuadrante. Marcamos nuestro ángulo y dibujamos nuestro vector. Por último tenemos 280 newton a 306 grados. Esto sería el cuarto cuadrante. Tomamos entonces nuestros 306 grados, dibujamos nuestro vector representativo y le ponemos la magnitud de 280 newton. Una vez que ya tenemos nuestros vectores en nuestro plano cartesiano, lo que sigue es utilizar el método de la descomposición vectorial para cada uno de estos vectores. Por lo tanto, vamos a llenar esta tablita, donde aquí vamos a colocar el nombre del vector, vamos a colocar la componente en X de cada vector, la componente en Y de cada vector, la sumatoria de las componentes en X y las componentes en Y por último la suma al cuadrado, para después utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a comenzar con el primer vector. Generalmente se empieza en el primer cuadrante y de ahí vamos descomponiendo los vectores dependiendo del cuadrante que siga. Tomando el primer vector, entonces vamos a tener que este primer vector tiene una magnitud de 200 y cuando queremos obtener la componente en X marcamos el ángulo coseno del ángulo al que tengamos. Entonces para la componente en X de este primer vector vamos a tener 200 coseno de 15, obtenemos el valor en la calculadora y nos da 193.18. Vamos a hacer lo mismo pero ahora para la componente en Y. Esto es que ahora en vez de tener la función seno vamos a tener la función coseno. Y nuevamente tendríamos 200 seno de 15. Esto nos daría 51.76. Tomamos el segundo vector y en este caso ahora vamos a tener menos 140 coseno de 38. Es importante decir aquí que este menos resulta de obtener el sentido del vector sobre el eje X. En caso del eje X, este vector se encuentra del lado de las X negativas. Por lo tanto, tenemos que añadir el signo de ese sentido en X. Tendremos entonces 140 coseno del ángulo, que es 38, y esto nos daría menos 110.32. Tomamos la componente en Y, que ahora sería 140 seno de 38, y esto nos da 86.19. En este caso la componente en Y es positiva, puesto que se encuentra del lado del eje de las Y positivas. Otra cosa que es importante decir y que ya se mencionó en temas anteriores es que cuando nosotros utilizamos el ángulo menor a 90 grados, independientemente del cuadrante donde se encuentre, y medido a partir del eje de las X, nosotros tenemos que poner manualmente el sentido del vector, ya sea en X o en Y, dependiendo de en qué plano cartesiano se encuentre, en qué cuadrante.
Más sin embargo, si nosotros tomamos el ángulo que es medido a partir del eje positivo de las X, a partir de ahí medimos el ángulo y tomamos la descomposición vectorial con este ángulo completo, ya no tenemos que añadir el sentido. El sentido no lo da precisamente la calculadora cuando introduzcamos el vector, como es en el siguiente caso. En el siguiente caso vamos a descomponer 120 newton a 245 grados y lo vamos a meter tal cual, 120 coseno de 245. Esto nos va a dar un valor de menos 50.71, donde este negativo precisamente nos está indicando que este vector se encuentra del lado negativo de las X. De la misma forma sacamos la componente en Y, que sería 120, ahora seno de 245, y este valor también nos da negativo, menos 108.76. Y eso es porque este vector, su componente en Y, se encuentra del lado de las Y negativas. Tomamos nuestro último vector, que sería 280 a 306. Realizamos su descomposición en X, 280 coseno de 306. Nos da 164.58 positivo, puesto que el vector está del lado de las X positivas. Y para Y tendríamos 280 seno de 306. Nos da negativo 226.52, precisamente porque este vector se encuentra del lado de las Y negativas. El siguiente paso es tomar cada uno de los valores obtenidos y hacer la suma algebraica, esto es considerando el signo negativo de cada uno. Sumamos 193.18 más menos 110.32 más menos 50.71 más 164.58. Y esto nos va a dar un valor de 196.73. Hacemos lo mismo con la componente en Y, sumamos cada uno de los valores obtenidos y esto nos daría como resultado menos 197.33. Ahora, cada uno de estos valores lo vamos a elevar al cuadrado. Tomamos, como nos lo indica aquí, tomamos 196.73 al cuadrado, nos da 38.702.69 y esta cantidad también al cuadrado y eso nos daría 38.939.13. Ya que tenemos las sumatorias al cuadrado, ahora sí utilizamos el teorema de Pitágoras porque al final de cuentas lo que queremos es encontrar la hipotenusa de un triángulo que nos representa el vector resultante y tomamos cada una de estas componentes que ya elevamos al cuadrado, las sumamos y sacamos raíz cuadrada. Esto nos va a dar un valor de 278.64 newton, que ese sería el valor del vector resultante. Como todo vector, debemos de tener una dirección. La dirección va a ser calculada como la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X. Hay que observar que en este caso no tomamos en cuenta el signo, únicamente ponemos el valor absoluto de cada vector. Realizando esta operación y sacando la tangente inversa, vamos a obtener un valor de 45 grados. Esto significa que nuestro vector va a estar en el cuarto cuadrante. ¿Por qué en el cuarto cuadrante? Porque si observamos las sumatorias, vamos a ver que la sumatoria de las X nos da un valor positivo, que sería en el eje positivo de las X, pero la componente en Y, la sumatoria de todas las Y nos da un valor negativo. Esto significa que vamos a tomar el negativo. Realizando entonces esta ubicación, positivo en X, negativo en Y, eso sería el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el ángulo que vamos a medir va a ser a partir del eje de las X hasta el vector que encontremos. Entonces, nuestro vector resultante va a ser R, que va a tener un valor de 278.64 a un ángulo medido a partir de X, que sería θ de 45 grados. Ahora, si nosotros queremos encontrar el vector equilibrante, lo único que tenemos que hacer es tomar R y girarla 180 grados. Esto sería tomar a partir del eje X un ángulo de 135 grados, más los 45 que vale θ serían nuestros 180 grados, y a partir de ahí dibujar nuestro vector equilibrante.
donde este vector equilibrante va a tener la misma magnitud que el vector resultante de 278.64 newton. Y eso sería todo.